Estas batallas entre liberales y carlistas fueron los enfrentamientos más cruentos de esta guerra, causando miles de fallecidos y fallecidas también. La recreación de la batalla de Somorrostro se va a iniciar el próximo 15, o sea, este sábado, como os he comentado, con una marcha comentada desde las carreras. Posteriormente, del 17 al 30 de abril, en la Liburutegui nuestra, vamos a coger una exposición de copias de litografías que realizaron reporteros de la época. Importante en nuestra Liburutegui, siempre acoge todo tipo de exposiciones y de eventos. Asimismo, es el jueves 20 de abril, el Centro Trueba va a ofrecer una charla explicando qué es lo que sucedió en la Sala M, ¿verdad, Ricard? Sí. Vale, a las 7 de la tarde. Esto nos explicas ahora. La batalla de Somorrostro, que para nosotros, dentro de la comarca y dentro de Vizcaya, tiene una especial, pero muy, muy especial importancia. Es un evento que lo forma fundamentalmente voluntarios que trabajan altruistamente y que son, digamos, de diversas procedencias. Hay voluntarios de asociaciones, hay agentes culturales, hay gente que participa exclusivamente en este evento. Todos ellos llevan meses trabajando y sobre todo, bueno, Ainara ha nombrado a varios colectivos. Pero un colectivo importante nuestro es lo que llamamos la Brigada del Paño, que es una serie de mujeres que la verdad es que, como casi siempre en la historia, son un poco invisibles. Están pues en una lonja determinada, se les compra tela y ellas van confeccionando los uniformes, como este uniforme que tiene aquí en esto el amigo carlista de mi derecha, siempre a la derecha. Y es una cosa que lo hacen, bueno, pues lo hacen con una maestría terrible, llevan ya varios años, y eso ha dado lugar a que tenemos en nuestros almacenes, pues bueno, tenemos ya pues un montón de uniformes y boinas y gorritos y escopetas e incluso cañones y, en fin, todo ello pues ha dado lugar a que podemos salir a la calle, digamos, con todo un armamento simulado y hacer esta recreación, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos nuestros? Y esto hay que repetirlo siempre, pues no son objetivos militaristas, ni mucho menos, ni los que trabajamos en la organización de este evento pensamos en tema de hacer un alarde militar recordando no sé qué. No, aquí en esto lo que queremos es, digamos, hacer una recreación para divulgar la batalla de Somorrostro, porque pasada la batalla de Somorrostro, acabada la guerra en 1876, Alfonso XII lee el famoso manifiesto que, no por nada, pero es el manifiesto de Somorrostro y que eso tiene que hacernos pensar cuál era la importancia de Somorrostro en aquel momento, ¿no? Somorrostro, digamos que contenía las mayores veneras que tenía el Estado, el mineraljo de hierro en ese momento era importantísimo para todas las acerías europeas y había que conseguir levantar el proteccionismo que marcaba el fuero, liberalizar el terreno pues para explotar ese mineral de forma, digamos, rápida. Tan rápida que se ha dado, lo llamamos hoy día la locura del hierro o la California del hierro, como dice pues el historiador Manuel Montero, pues porque de 1876 a 1900 ya no había mineral. O sea, quiero decirte que se lo llevaron todo, absolutamente todo. Hoy día, si quieres saber lo que era la avena, tienes que ir a las afueras de Londres, a donde todavía han conservado hay unas escombreras pues a nivel estratégico, ahí tienen mineraljo de encartaciones, ¿no? Pero aquí no quedó absolutamente nada y fue una locura aquello, una locura que también determinó pues una serie de cosas como fue la destrucción de los montes de Encartaciones y de parte de Vizcaya. ¿Por qué es importante eso? Porque todos los montes de Encartaciones son montes comunales, era la gran riqueza de Encartaciones. Encartaciones es una comarca pobre a nivel agrícola, pero sus montes, pues es verdad que tenían aprovechamientos forestales, ganaderos y sobre todo mineros, ¿no? La destrucción de esos montes fue el comienzo del empobrecimiento de Encartaciones.
Pero además de eso, tiene digamos, esa batalla, esa última guerra, tiene otras consecuencias, y es que en ese momento hay una abolición de los fueros, pero de todos los fueros del Estado español, no solamente los de aquí, ¿no? Del fuero de Avellaneda, del fuero vizcaíno aquí en esto, pero eso va acompañado con otra circunstancia que es muy poco recordada, y es que en ese momento desaparecen las juntas generales. O sea, las juntas generales, digamos, la organización política más democrática que haya existido pues, en Europa, que venía ya del siglo XIV, desaparece por completo y se tira 109 años, hasta 1983 no habrá juntas generales. Pero durante esos 108 años, aquí en esto gobiernan las diputaciones, pero no las juntas generales, que era realmente la expresión popular, la expresión más democrática que surgía de los municipios. Otra de las razones es que pensar que aquí en esto llegaron miles de personas a trabajar a los montes, y esas miles de personas que se ubicaron, digamos, en casas de alquiler, en casitas, en pupilajes, en albergues, demás, tenían que hacer de comer y calentarse. Luego se dio una total deforestación de los montes de encartaciones. Los montes de encartaciones tenían otra riqueza que era el bortal, el borto. O sea, es una madera dura que hacía un carbón vegetal, bueno, de primera calidad, de primerísima calidad. De aquí salía, aparte de la avena, salía pues el carbón vegetal, ¿no? Entonces, la deforestación total, y entonces, bueno, hubo un alumbramiento, una feliz idea hacia 1900, donde Adán de Yarza y otra gente pues decidieron meter el pino insignis para favorecer esa futura industria papelera que estaba llegando pues, a estas zonas, ¿no? Eso también ha propiciado pues, otro empobrecimiento de la comarca, ¿no? Por eso os digo que esta tercera guerra carlista, pero esta batalla de Somorrostro, pues tuvo realmente unas consecuencias que todavía se respiran hoy día, ¿no? Todavía tenemos las cicatrices de lo que fue realmente la desaparición del fuero, la desaparición de aquellas juntas generales, que propició una serie de razones por las cuales todavía la comarca está como está, ¿no? Que es una comarca que no consigue despegar o no consigue pues, tener un desarrollo integral pues, a nivel del resto de comarcas, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a intentar explicar en esa charla, digamos, del día 20, creo que es jueves 20. Y la organización también va a ofrecer visitas guiadas a los campamentos el 22 de abril. Este año vamos a poner un poco los esfuerzos, los vamos a centrar en los campamentos, y lo que queremos es que a partir del sábado a las 6 o 7 de la tarde comiencen visitas guiadas, donde vamos a intentar pues, mostrar un poco a la gente cómo era un campamento, cómo se vivía, cómo se organizaba. ¿Este sábado o el que viene? No, el que viene, o sea, sí, el día 22. Cómo se organizaban y cuál era el tipo de vida que llevaban, incluso qué planos manejaban, y en fin, cosas de esas. No sé. ¿Eso es una novedad? ¿Las visitas comentadas a los campamentos, las visitas a los escenarios de la batalla, eso es novedad este año? Sí. O sea, iniciamos un poco el año pasado, pero no lo dimos curso, pero este año sí es novedad. Para ello vamos a tener antorchas, los fuegos encendidos, una cosa. E incluso vamos a los que vayan a hacer estas visitas, pues les daremos un pequeño refrigerio, en el sentido de que prueben un poco cuál era la comida que se gastaba entonces. O sea. El plato fuerte es el día 23, el 23 de abril, que ya lo decimos aquí también. El 23 de abril, domingo, a partir de las 10, en la campa de San Juan, se va a hacer una representación de lo que es propiamente la batalla de Somorrostro. Un evento en el que toman parte no solo las entidades organizadoras, sino también vecinos y vecinas de Muskiz, entre los que me incluyo yo también. Sí. Vale. En el evento se van a poder apreciar cómo se desarrolló uno de los hechos históricos con más trascendencia de Encarterri, ya que la comarca perdió así sus fueros. O sea que es un momento, pues eso, bastante importante para la historia de nuestra comarca.
El Centro Trueba lleva meses trabajando en esta celebración, así como diversos grupos que de manera altruista, y eso es así, toman parte en esta batalla, en la batalla de Somorrostro. Desde la confección de uniformes a la construcción de fusiles de la época. Nos han traído aquí de todo. Recordar un poco que el ejército carlista en aquel tiempo había avanzado muchísimo, se había empezado a organizar, como habían comentado, y había cogido una estructura bastante potente. Tenía dominado todo el País Vasco, excepto las 3 capitales y alguna ciudad importante, pues, por ejemplo, como Irún. Entonces decidieron tener un renombre ya internacional, que reconocieran otros países, y decidieron, vamos a tomar una ciudad importante como Bilbao. Volvieron a caer en la situación de la primera guerra carlista con Zumalacárregui. Entonces pusieron sitio a Bilbao y, bueno, pues en Bilbao las pasó bastante mal, de hambre y de todo, pues estaba pasándolo fatal, bombardeado constantemente. Y para defender ese sitio, los carlistas crearon aquí una zona de trincheras terrible, totalmente terrible, desde, vamos a decir, desde Montaño, vamos a decir, desde la playa La Arena, de esa zona, hasta Galdames, todas las colinas cubiertas con trincheras. Habían desarrollado por primera vez una trinchera. Como ellos andaban muy mal de artillería, claro, al principio la gente se cubría pues parapetos y demás, ¿no? Pero claro, ellos no tenían artillería y nosotros, los liberales, pues teníamos potentes baterías Krupp, lo más moderno del momento, y bombardeábamos a las líneas carlistas, por ejemplo, en Montaño. Entonces aprendieron rápidamente, trajeron a ingenieros catalanes y descubrieron la famosa trinchera carlista, que la conocemos ya totalmente hundida, la gente ya parapetada, y que luego se utilizaría en la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya, en todo el mundo ya. Entonces, se formaron esa barrera tan potente que, joder, aquí el ejército del gobierno, el ejército de la República, mandó un gran ejército aquí también para intentar socorrer a Bilbao. ¿Qué ocurrió? Pues eso, pues que estaban aquí, que montaron una defensa tan formidable que no se atrevían casi ni a atacar, hasta que el gobierno decidió que al mandar al general Moriones, que era el general que mandaba en aquel momento al ejército liberal, que atacase. Entonces, bueno, la paridad de fuerzas en ese momento era bastante similar. Lo que pasa, claro, que el ejército liberal tenía que atacar unas trincheras fortísimas y encima en pendiente, Montaño. Intentan tomar en esa primera batalla, que fue, recordar, últimos de febrero del año 1874. Ahí fue la primera gran, vamos a decir, combate de la batalla de Somorrostro. Los liberales atacaron, pero vamos, en el mismo día tuvieron muchísimas bajas y tuvimos que retroceder allí. Total, que no se consiguió nada. ¿Qué se consiguió? Una cantidad de jóvenes muertos terribles. Porque claro, es un asalto a trincheras. Y murieron, pues se calcula que de 5.000 personas, o sea, 5.000 muchachos, una cosa así. En ese primer combate. Y recordar que esos muchachos que venían por el ejército liberal, la mayoría eran de reemplazo. O sea, no eran muchachos que estaban en el ejército libremente, no. En aquel momento existía las levas del ejército y entonces entraban como números de reemplazo. Bueno, como no se pudo conseguir nada, entonces hubo un impasse. Hubo casi un mes de que se fueron reforzando unos y los otros, ¿no? En medio, el alcalde de Musquiz y el cura de Musquiz hicieron una especie de tregua para poder enterrar a los muertos. Pues estamos hablando de ya el 10 de marzo y habían caído a finales de febrero. Estaban todos en los montes sin sepultar. Entonces se sepultaron. Pero bueno, como la cosa estaba tan mal, al final, pues, ¿quién vino a mandar el ejército liberal? El propio presidente de la República, el general Moriones. Entonces se trajo... Perdón, general Moriones era el anterior, general Serrano. Que se trajo todo su Estado Mayor, trajo muchísimo más fuerzas y entonces, bueno, duplicaban fácilmente al ejército carlista que se encontraba allí. Entonces se produjo el combate más duro de todos. Fue ya a finales de marzo. Duró aproximadamente 3 días. El primer día consiguieron llegar hasta las carreras, conquistaron las carreras. Al mismo tiempo intentaron subir por las Cortes para tomar los altos de Galdames y demás, para así poder atravesar los montes de Triano, pero nada, no fue tan fuerte la defensa que tampoco pudieron pasar por allí. Al final se acabó ese primer día, y
quedaron así. Las fuerzas liberales habían llegado a las carreras, pero por el resto de sitios no habían conseguido nada. Entonces el ejército liberal se fue por inercia, como no podía por los lados atacar, se fue hacia el centro y entonces atacaron Pucheta, segundo día de este combate. Fueron a Pucheta y, bueno, de corazón más que nada, atacaron a la bayoneta a las trincheras carlistas. Hubo miles de muertos en Pucheta, ahí ese día, miles de muertos. Entre ellos están los 10 soldados que se encontró hace poco, que Aranzadi los encontró, pertenecían al regimiento de cazadores de las naves de Tolosa, era una parte del ejército liberal que atacaba Pucheta, y se produjo una matanza, pero lograron conquistar Pucheta. Y en ese segundo día quedó ahí. Y el tercer día volvieron a atacar desde Pucheta y las carreras, que ya habían colocado grandes baterías de cañones en las carreras, intentaron tomar San Pedro. Había una trinchera fortísima. Entonces atacaron San Pedro, pero bueno, desde ahí les disparaban desde todos los sitios, de Montaño, de Mantres, de San Pedro, de Santa Juliana, de la carretera, o sea, de todos los sitios. Hubo miles de muertos. Al final llegaron a encontrarse incluso ya los dos ejércitos en una vaguada que está justo delante de la iglesia de San Julián. Hasta ahí llegaron. Ahí hubo tantos muertos en esa vaguada que se amontonaban unos con otros. Estos jóvenes de 18 o 20 años morían allí, pero a cientos. O sea, a cientos morían allí, en ese sitio. Total, que al final, como no pudieron avanzar, se volvió a retroceder y volvimos, digamos, otra vez a unas líneas iniciales, pero quedaban en la zona de las carreras, el límite, las carreras y Pucheta. Bueno, como se veía que no se podía saltar estas trincheras tan terribles, al final Serrano retomó un plan que un general cántabro tenía desde hacía tiempo y que no le habían hecho caso. Lo tomaron y decidieron atacar por la zona de las Muñecas. ¿Para qué eso que hicieron? Trajeron otro cuerpo de ejército desde Madrid, o sea, otro ejército más. Si aquí había 2 ejércitos liberales atacando esta zona, trajeron un tercero. Entonces, al mando del general de Concha. Atacaron por las Muñecas y efectivamente al final ahí no se esperaban los carlistas el ataque por esa zona. Esto estamos hablando de otro mes posterior, abril. Atacaron en las Muñecas, los carlistas esperaban un ataque más lejano, incluso por la zona de Carranza, esa zona más extendida hacia afuera, Arcentales, esa zona, pero no. Estos atacaron por las Muñecas, estaba mal defendida, no estaba suficientemente defendida, entonces lograron atravesar por ahí las líneas carlistas. A través de ahí llegan a Galdames, toman los altos de Galdames y van a Bilbao y liberan Bilbao. Eso se produce el 2 de mayo. Quizás la más sangrienta y donde más gente murió ha sido en la de San Pedro, en el Mortuero, el famoso Mortuero, donde está hoy el campo de fútbol y esa barranca de la Bárcena. Ahí en eso debió ser, una auténtica carnicería, porque ya no era por cientos, sino por miles los muertos que se hacinaron. Entonces, eso sí que de verdad, eso fue una batalla, muy, muy encarnizada. Y a partir de ahí en eso, pues luego ya, como siguieron incrementando ellos fuerzas, de alguna manera para meternos todos, nosotros íbamos a menos, con menos potencial, con menos todo, pues tuvimos que ir replegando, retirando, y ya cuando consiguieron ellos, como bien ha dicho Gonzalo, entrar en Bilbao, pues ya empezaron a dominar el cotarro. Entonces, bueno, pues ya nosotros pues a replegar y hasta, bueno, pues poder exiliarse y poder salvarse